Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos dedicado al estudio de la palabra del Señor para, a través de este medio, poder analizar su palabra, poder extraer de ella valiosas enseñanzas para cada uno de nosotros. Ahí los invito en sus hogares que me acompañen en una palabra de oración. Soberano Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por toda la bondad, por toda la misericordia, por tu fidelidad mostrada hacia nosotros, aún sin merecerla, Padre. Te agradecemos, mi Dios, por la vida que tú nos das, por el sustento que tú nos das, por este tiempo, Señor, que tú nos permites a través de este medio virtual poder conectarnos para juntos estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos seas dirigiendo, que tú nos seas abriendo el entendimiento y que esta palabra, esta meditación sea de bendición y edificación para cada una de nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro gran Salvador, Jesucristo. Amén y amén. En las Escrituras encontramos una historia triste e interesante a la vez. Triste porque es el relato de la primera familia sobre la tierra. Y la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Génesis, el capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5 para recordar un poco la historia a la que me estoy refiriendo. Génesis 4 del 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Les decía que esta historia es triste e interesante a la vez. Y esta historia es muy conocida y sabemos cuál es el final de ella. Caín lleva a su hermano Abel al campo y, estando solos, se abalanza sobre él, mata a su hermano y lo deja ahí. Es triste porque nos relata la primera muerte, el primer homicidio ocurrido en la tierra, pero a la vez intrigante. ¿Y por qué? Porque podemos hacernos esta pregunta: ¿por qué causa mató Caín a Abel? ¿Qué ocasiona que Caín tome esta decisión tan drástica, tan radical, tan violenta contra su hermano? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Estos dos muchachos habían recibido la misma educación en casa, conocían de primera mano acerca de Dios, acerca de Edén, y esto por sus padres, Adán y Eva. Y si investigamos un poco el texto, encontramos solamente una referencia que nos da algo de luz. Eso está en parte del versículo 4 y del verso 5, que dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Será acaso que esto es causa suficiente para matar? Mire, otro texto de las Escrituras puede ayudarnos a comprender esta situación.
Acompáñenme a la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, el capítulo 3. Leemos el verso 11 y 12. Primera carta de Juan 3, 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Mire, aquí podemos encontrar una explicación por la que Caín mata a su hermano Abel. En primer lugar, se nos dice que él era del maligno. Era del maligno. Y en segundo lugar, se nos menciona que sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Pero también se menciona acerca de su hermano que sus obras eran justas. Las obras de él eran malas y las de su hermano Abel justas. Mire, esto quiere decir que en la vida y ante Dios solo hay dos caminos a seguir. Sí, solamente hay dos senderos. Y estos hermanos son un ejemplo de esos dos caminos. El camino de los malos y el camino de los justos. Vamos a tratar hoy este tema, justamente el justo y los malos. Y para poder iniciar, vamos a hacernos algunas preguntas que nos van a ayudar a la conducción de este estudio. Primero, podemos preguntarnos, ¿cómo es el actuar de los malos? Sí, ¿cómo es que ellos actúan? ¿Cómo es que ellos se desenvuelven? ¿Hay alguna forma de identificarlos según las Escrituras? Sí, las Sagradas Escrituras nos informan ampliamente sobre el accionar o la forma de ser de los malos o los impíos, como también son llamados. Mire, en primer lugar, los malos tienen como accionar, como característica, que no buscan a Dios. Sí, no buscan a Dios. Veamos lo que dice a este respecto el libro de los Salmos, en el capítulo 14, el verso 1. Salmos 14, 1, dice así la palabra del Señor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Sí, leemos en este pasaje que los malos, que aquí son llamados necios, dice el necio en su corazón, el malo en su corazón. ¿Qué es lo que ellos dicen? Bueno, no hay Dios. Y como no hay Dios, no le buscan. Y porque no le buscan, se han corrompido moralmente y sus obras son abominables. Mire, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y sabe que esta palabra abominable da la idea de repugnancia. Sí, cuando algo es abominable, es algo que repugna o causa repugnancia. Entonces, una persona que es mala, necia en su corazón, dice, no hay Dios. Y como no hay Dios, él dice, bueno, Dios no existe. Y como no existe, no tengo que buscarlo y mucho menos obedecerlo. Sí, una primera característica de los malos es que dicen que no hay Dios y por lo tanto no buscan a Dios. Mire, otra característica de los malos es que son arrogantes y jactanciosos. Arrogantes y jactanciosos. Leamos en el libro de Salmos, aquí mismo en Salmos, ahora en el capítulo 10, Salmo 10, leamos desde el verso 2 hasta el verso 4. Mire cómo dice así la palabra del Señor. Con arrogancia el malo, ¿sí? El malo es arrogante. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta
del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Miren, nuevamente la misma idea de que no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En ninguno de sus pensamientos. En estos pasajes encontramos algo más acerca de los malos. Se nos informa que son arrogantes. Y cuando hablamos de arrogancia, estamos refiriéndonos a que son soberbios y que tratan con desprecio a los demás. Sí, una persona que es mala, que es necia, es arrogante, es soberbio, es altivo, ¿ya? Y trata con desprecio a los demás. Pero mire también que dice que ellos bendicen al codicioso. Dice, bendicen al codicioso y desprecia a Jehová. Es decir, que ellos dan su venia, dan su aprobación a los avaros. Y algo que caracteriza a los malos y a los impíos es que desprecian a Jehová, desprecian a Dios, y por tal motivo Dios no está presente en ninguno de sus pensamientos. En ninguno de sus pensamientos. Usted no puede encontrar dentro de su pensamiento a Dios, porque dicen ellos, Dios no existe. Otra característica de los malos es esta, que los malos planean siempre el mal. Planean siempre el mal. Vayamos al libro de Proverbios. Proverbios, el capítulo 24, para leer el verso número 8. Proverbios 24, 8. Dice así la palabra del Señor. Al que piensa hacer el mal, ¿cómo le llamarán? Hombre de malos pensamientos. Sí, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Mire, aquí esta persona mala, este hombre, piensa cosas malas y es llamado hombre o persona de malos pensamientos. Y su pensamiento es siempre dirigido al pecado. Siempre va a pensar en el pecado, siempre va a pensar en cosas malas. Los malos siempre van a estar ideando maldades. Sí, es otra característica, otro accionar de la gente que es malvada, la gente que es impía, la gente que no conoce a Dios. Otra característica de los malos es esta, que los malos llevan a otros por el mal camino. Sí, alguien pudiera decir, bueno, si ellos quieren transitar por su mala senda, que vayan solos. No, ellos quieren llevar a más gente con ellos, que más gente se una a sus malas acciones. Mire, aquí mismo en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, Proverbios, el capítulo 16, leamos el verso 29. ¿Sí? Proverbios 16, 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Sí. El hombre malo con sus palabras envuelve a su prójimo, envuelve a otras personas y las hace ir por ese camino que no es bueno. Mire, aquí en este pasaje los malos o los impíos son llamados también perversos. Ellos siempre están guiándose por malos pensamientos y buscan llevar a otros por malos pensamientos. Ellos siempre andan creando contiendas, siempre andan creando problemas, siempre crean beneficios, crean conflictos para su propio beneficio. Pero en el Nuevo Testamento
también encontramos una descripción amplia de la forma de vida o el accionar de los malos o de los impíos. Acompáñenme a la carta a los Romanos. Sí, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, carta a los Romanos en el capítulo 1, vamos a leer desde el verso 28 en adelante, hasta el 31. ¿Sí? Romanos 1, del 28 al 31. Y leamos con mucha atención la descripción que hace el apóstol Pablo acerca de la gente que es mala, que es impía, que no conoce de Dios. Verso 28. Y como ellos, los malos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mire, cuántas adjetivos, cuántas descripciones que nos da aquí las escrituras acerca de la gente mala. Esta es una radiografía moral de los malvados. Sí, una radiografía moral de los impíos. Se puede apreciar realmente lo que hay en su corazón. Sus acciones los muestran y son claramente visibles para todos. Todos pueden ver sus fornicaciones, sus perversidades, su avaricia, su maldad, llenos de envidia, murmuradores, homicidios, etc., ¿no? Y toda la lista que hemos leído aquí. Mire, pero hay una palabra aquí en el texto que nos da la idea de cuán llenos de maldad están ellos. Mire, el verso 29, estando atestados. Sí, esa es la palabra clave aquí, atestados. Y esta palabra atestados nos indica, nos da la idea de que están llenos hasta el tope. Todo en ellos es murmuración, es maldad, es envidia, todo en ellos es soberbia, es altivez, es desobediencia, es necedad, es deslealtad, no tienen afecto natural. Todo en ellos están estas características. Sí, ellos están atestados de todas estas maldades. Pero también hay otro pasaje en las Escrituras que nos informa acerca de los malvados, de los impíos. Vayamos a la segunda carta a Timoteo. ¿Sí? La segunda carta a Timoteo en el capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 3. Leamos del verso 1 al 5, también poniendo mucha atención sobre las características de la gente malvada. Segunda Timoteo 3. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire, tiempos peligrosos. ¿Y por qué habrá tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites
más que de Dios. Y mire, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y la recomendación de Pablo a Timoteo y a todos nosotros es: a estos evita. A estos evita. Mire, nótese que estas características, estas personas, a diferencia que las anteriores, se muestran con apariencia de piedad. Sí, se muestran muy amables, se muestran muy sonrientes, se muestran como buenos ciudadanos, como buenos esposos, como buenos padres. Sí, la sociedad los ve de esa manera, pero Dios los ve como realmente son: traidores, impetuosos, infatuados, sin afecto natural, implacables y toda la serie de características que describe la moral de estas personas llamadas los malos, los impíos, aquellos que no conocen a Dios. Sí, ellos se muestran como muy piadosos, se muestran como muy gentiles, pero la realidad es que en su corazón hay una oscuridad completa. Mire, este es el accionar de los malvados. Sí, y hay muchas personas que usted de pronto puede ver o podemos visualizar que realizan todas estas cosas. Podemos decir sinceramente, es una persona malvada, es una persona impía, no conoce de Dios. Pero ahora también preguntémonos, bueno, ¿cómo es el actuar de los justos? ¿Cómo es que los justos se comportan? ¿Cómo es que ellos piensan? ¿Cómo es que ellos actúan? Y hagamos esta pregunta. Mire, en primer lugar, los justos tienen esta característica: que sus pensamientos son rectos. Sus pensamientos son rectos. Mire, vayamos a la carta, al libro de Proverbios, en el capítulo 12, para leer el verso 5. Proverbios 12, 5, leemos así la palabra del Señor: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Pero nos quedamos con la primera parte, ¿no? Los pensamientos de los justos son rectitud. Esto quiere decir que sus pensamientos siempre son orientados a hacer el bien a los demás antes que a sí mismos. Una persona que tiene su pensamiento recto piensa en los demás antes que en su propio beneficio. Esto también nos enseña que, a diferencia de los malos, que siempre están pensando en el mal, como ya vimos, los justos ponen toda su energía mental en cosas buenas. Sí, el que es justo tiene su pensamiento recto, tiene su pensamiento con rectitud y siempre va a buscar hacer y pensar cosas buenas. Otra característica de los justos es esta: que el camino del justo es rectitud. En el libro de el profeta Isaías, en el capítulo 26, vayamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 26, leamos el verso número 7. Isaías 26, 7. El camino del justo es rectitud. Tú, o sea Dios, que eres recto, pesas el camino del justo. Sí, el camino del justo es rectitud. Mira, aquí la palabra camino tiene el significado de vida. Entonces podríamos leer también la escritura así: que la vida del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas
la vida del justo. Sí, aquí la vida del justo se nos informa que es recta, que siempre anda en rectitud, ¿ya? Veamos otro pasaje acerca de esta misma idea. En el libro de Proverbios, el capítulo 10, Proverbios, el capítulo 10, leamos el verso 32. Sí, 10:32 de Proverbios. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Sí, mire, aquí podemos ver una secuencia lógica, ¿eh? Una secuencia lógica. Los pensamientos del justo son rectos, orientados al bien. Entonces, su hablar también refleja lo que hay en su mente, ¿sí? Porque sus pensamientos son rectos, su vida es recta, su hablar también es recto. Dice que los labios del justo saben hablar lo que agrada, o lo que conviene, o lo que edifica, dice otra versión de las Escrituras. Todo esto nos da la idea de una progresión, ¿no? Que todo inicia en la mente. Si la mente es recta, la vida será también recta. Este es el accionar de los justos. Miren, muy distinto al accionar de los malvados, muy distinto al accionar de los impíos. Sí. Otro texto. En Proverbios, el capítulo 16, el verso 23. Proverbios 16, 23, también leemos así. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¿Sí? ¿Ve? La misma idea, ¿no? El corazón del sabio, su vida, hace prudente su boca. Hay gente que es muy imprudente con sus palabras. Hay personas que son muy dados a decir las cosas y no miden si hacen daño a otra persona, no miden si causan vergüenza a otra persona, si hacen quedar mal a otra persona. Sí. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Otra característica de los justos de la cual podemos mencionar es esta: que una persona justa cuida de sus posesiones. Cuida de sus posesiones. Aquí mismo en el libro de Proverbios, el capítulo 12, ¿sí? Vayamos al libro de Proverbios, el capítulo 12, para leer el verso número 10. Proverbios 12, 10. El justo, ¿qué hace? Cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Sí. Mire, la persona que es justa cuida de sus animales si los tiene, cuida de sus rebaños. Ahora, poniéndolo en nuestro contexto, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que la persona justa cuida de su hogar. La persona justa cuida de su familia. La persona justa cuida de sus bienes. ¿Sí? ¿Usted cuida su hogar, cuida su familia? ¿Cuida sus bienes, cuida sus posesiones, les da buen trato? ¿Sí? El hombre que es justo, escúcheme esta parte, el hombre que es justo ama y cuida de su esposa y de sus hijos. Sí, hay hombres que no cuidan a sus esposas, no cuidan a sus hijos, pero el hombre que es justo lo hace. La esposa que es justa ama y cuida a su esposo y vela por sus hijos. Sí, se esfuerza por ellos, siempre anda preocupada por ellos. La esposa que es justa. Los hijos que son justos
¿qué hacen? Aman y cuidan de sus padres, mucho más cuando estos ya son ancianos. Qué lamentable es ver cuántos hijos hay que se han olvidado de sus padres cuando estos ya son mayores. Los ven como una carga, los ven como un estorbo, los dejan solos en un lugar y ahí arréglatelas tú. Pero los hijos que son justos, temerosos de Dios, velan por sus padres, cuidan de sus padres, están preocupados por sus necesidades, así como sus padres estuvieron preocupados por sus necesidades cuando ustedes eran pequeños. Otra característica de los justos o de la persona que es justa es esta. La persona que es justa está contenta con lo que tiene. Sí, el justo está contento con lo que tiene. Vayamos al Nuevo Testamento, a la primera carta a Timoteo. ¿Sí? La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 6 al 8. Primera Timoteo 6, del 6 al 8 dice: pero gran ganancia, sí, gran ganancia, no es solamente una ganancia cualquiera, ¿no? Gran ganancia, ¿qué cosa? Es la piedad, la vida justa, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído de este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sí, una persona que está contenta con lo que tiene significa que es una persona justa. Es una persona que valora lo que tiene, que agradece lo que tiene, sea mucho o sea poco, pero es una persona agradecida con Dios. Es una persona justa. Y como está agradecido, está contento con lo que tiene, lo cuida. Cuida de su hogar, cuida de su familia, cuida de su casa, cuida de su vivienda, de sus posesiones, de sus bienes. La persona que está contenta con lo que tiene es una persona justa. La persona justa, otra característica, es también una persona íntegra. Sí, es una persona íntegra. Es decir, que tiene una entereza moral. Es una persona veraz y sincera en sus acciones. Mire, a este respecto nos informa el Salmo número 15. Vaya conmigo al Salmo número 15. ¿Ya? Salmo número 15 nos informa de una serie de características, de acciones que hacen la persona que es justa, que es íntegra. El Salmo 15. Vamos a leer todo el Salmo. Inicia el salmista con una pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y contesta: el que anda en integridad y hace justicia, o sea, un justo, hace justicia, habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni le hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. Mire, habla verdad, no calumnia, no inventa chismes, no anda en habladurías de otras personas, no hace mal a su prójimo, antes lo trata bien, no admite reproche alguno o palabra falsa alguna contra su prójimo. Verso 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia,
Mire, la persona que es justa, que es íntegra, mantiene su palabra. Sí, mantiene su palabra dada. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dio su palabra, su sí es sí y su no es no. Mire, el verso 5 es interesante. Quien con su dinero no dio a usura, su dinero no lo da para obtener beneficios. La persona que es usurera quiere obtener un beneficio con su dinero cuando lo presta a costa del sacrificio, del sufrimiento del que lo necesita. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho, no admite soborno contra el inocente. Y termina el Salmo diciendo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará jamás. Pero algo que notemos aquí, y es interesante, que en la vida de esta persona que es justa y que hace todas estas cosas, no se menciona reto alguno. ¿Se ha dado cuenta? No se menciona que hace una serie de actividades por la mañana, no hace una serie de actividades los días domingos, algún rito especial a una hora en particular. No se nos dice eso. Es su forma de vida, es su día a día, es el accionar que brota de su ser. Todo lo que hemos leído aquí, todo lo expuesto tiene que ver con sus acciones, con la forma como se conduce diariamente con sus semejantes, de la forma como se conduce con su familia, de la forma como se conduce con sus compañeros de trabajo, de la persona cómo se conduce diariamente con sus vecinos, de la forma como se conduce diariamente con toda persona. Sí, con toda persona. El que hace justicia da lo correcto, ayuda a los necesitados y no usa a otros para su propio provecho. Todos tomamos decisiones que afectan a la sociedad. ¿Sí? Cada día tomamos decisiones que afectan a otros. Por lo tanto, también debemos ser responsables por nuestro accionar y tratar de hacer siempre lo que es justo, lo que es correcto. Amén. Sí, este es el accionar hasta aquí de los malos por un lado y de los llamados justos, los que hacen justicia. Estos piensan lo correcto, buscan a Dios, son íntegros, son agradecidos, cuidan de sus bienes. Y el Salmo 15 nos dice que con su lengua no calumnian, con su dinero ayudan más que obtener beneficio. Sí, una serie de situaciones que podemos ya darnos cuenta de cómo es el accionar de las personas que son llamadas en las Escrituras como justos. Como justos. Ahora, estos malos y estos justos tienen una retribución. Sí, las Escrituras nos informa de una retribución para cada uno de estos dos grupos de personas. Veamos primero cuáles son las retribuciones para los malos, para los impíos. Miren, una primera retribución que los malos reciben es esta. Son aborrecidos por Dios. ¿Recuerda que hablamos de que sus obras son abominables? Sí, entonces por lo tanto son aborrecidos por Dios. Veamos esto en el libro de Proverbios, el capítulo 8. Proverbios, el capítulo 8 y el verso número 13. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Sí, Jehová aborrece el mal. ¿Qué más aborrece? La soberbia. Aborrece la arrogancia. Aborrece
el mal camino y aborrece la boca perversa. Sí, mire lo que Dios aborrece: el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Todas estas son acciones que los malos realizan y por lo tanto son aborrecidos por Dios. Qué triste, ¿no?, es ser aborrecidos por Dios por sus acciones. Otra retribución que los malos, que los injustos, que los impíos reciben es esta: que ellos serán derribados, sus días serán cortados. Veamos algunos pasajes a este respecto. Aquí mismo en el libro de Proverbios, el capítulo 14. Proverbios, el capítulo 14, veamos el verso 32. Miren, Proverbios 14:32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza, ¿no? En el capítulo 10 de Proverbios, aquí mismo, siguiendo la misma idea, 10 de Proverbios, leamos aquí el 25, el 27 y el 30. Mire, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, no se mantiene, mas el justo permanece para siempre. El 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos, ¿qué cosa? Serán cortados. El 30. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Sí, se nos habla de que la retribución de los malos es que sus días serán cortados, sus días serán terminados justamente por sus maldades. Y es que una retribución que los malos obtienen es que ellos reciben según las obras que han realizado. Reciben según sus obras. Mire, en el libro del profeta Isaías encontramos lo siguiente. Isaías, el capítulo 3, leemos el verso 11. Isaías 3:11, leemos así: ay del impío, mal le irá. ¿Y por qué le irá mal? Porque según las obras de sus manos le será pagado. Sí, según las mismas obras malas que realiza, recibirá esas mismas obras malas, le será pagado. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, la carta a los Romanos, el capítulo 2, leemos del verso 6 al 8, siguiendo la misma idea de que los malos reciben sus mismas obras. Romanos 2:6, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y cómo va a pagar? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Miren lo que dice el verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sí, las mismas obras que ellos realizan las van a tener de vuelta. Otra retribución que van a obtener los malos es esta: que no heredarán el reino de los cielos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, leemos los versos 6, 9 y 10. Primera Corintios 6, 9 y 10. Una pregunta retórica que hace el apóstol aquí, ¿no? ¿No sabéis que los injustos
¿no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, ninguna de esas personas que realizan obras malas, que realizan maldades, dice la Escritura que heredarán el reino de Dios. Y porque no heredarán el reino de Dios, hay una retribución más debido a sus maldades, que irán a condenación eterna. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, ¿sí?, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 21:8, leemos: pero los cobardes e incrédulos, esos incrédulos son los impíos, los malvados, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si ellos recibirán una retribución en la eternidad debido a las obras malas que han cometido durante su vida. Qué triste final para aquellas personas llamadas malas, impías, malvadas, que no conocen a Dios. Pero los justos también tienen su retribución. Sí, los justos también tienen su retribución. Veamos algunas de las retribuciones de los justos, ¿no? No podemos de pronto verlas todas ellas, pero unas cuantas para poder seguir el estudio. Una primera retribución de los justos es esta: que Jehová oye sus oraciones. Si usted es una persona justa, tenga por la seguridad de que Dios escucha sus oraciones. En el libro de los Salmos, el capítulo 34, Salmos, el capítulo 34, leamos el verso 15 y 17. Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire, verso 17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. De todas sus angustias. Mire, aquí encontramos una retribución más, ¿no? No solamente que Jehová los oye, sino que los libra de todas sus angustias. Qué lindo, ¿no? Saber qué seguridad nos da la palabra del Señor, saber que Dios escucha nuestras oraciones y que nos libra de todas nuestras angustias. Aquí mismo en el verso 18 encontramos otra retribución. No solamente que Dios escucha, sino que Dios está muy cerca de ellos. Mire, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Sí, Jehová se acerca a los justos. Jehová está cercano a los justos. Y en el 19 repite la misma idea. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Sí, una retribución que los justos obtienen es que Dios escucha sus oraciones. Está cercano a ellos. Y por estar cercano a ellos y por escucharlos, los libra de todas sus aflicciones. Sí, el justo aquí en la tierra y mientras esté en la tierra va a sufrir aflicciones. Muchas aflicciones, de todo tipo, enfermedades económicas, sociales, es decir, muchas aflicciones. Pero dice la Escritura que de todas ellas le librará Jehová, de todas ellas. Otra retribución que los justos reciben de parte de Dios es esta: que Dios
los sustenta siempre. En el Salmo 55, leamos el verso 22. Salmo 55, el verso 22, leemos así. Echa sobre Jehová tu carga, le está hablando a los justos, y él te sustentará. Mire, no dejará para siempre caído al justo. ¿Sí? Jehová no va a dejar caído para siempre al justo, lo va a levantar, lo va a sostener. Y en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, el capítulo 13, versos 5 y 6, encontramos la misma idea. Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Dios es mi ayudador, Dios es mi sustentador. Y porque Dios es su sustentador, Dios es el que sustenta a los justos, Dios también le da protección y cuidado a esos justos. En el libro de Salmos, el capítulo 46, Salmo 46, 1, mire cómo dice, ¿no? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Qué lindo, qué seguridad que nos da la palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y en el Salmo 34:7 encontramos un pasaje que usted debería resaltar en sus Biblias si es que aún no lo ha hecho, ¿no? Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y estos que le temen son los justos, y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí, reciben el cuidado, la protección de Dios, reciben el cuidado de Dios, la bendición de Dios. Pero en la eternidad también recibirán una retribución. Reciben el gozo, reciben la paz de Dios. Mire, en el Evangelio según Juan, el capítulo 14, Evangelio según Juan, el capítulo 14, leamos el verso 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sí? Y en Filipenses, el capítulo 4, ¿sí? Vamos en la carta a los Filipenses, el capítulo 4, leemos versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí, los justos van a recibir el gozo de Dios, la paz de Dios, y como les decía, y en la eternidad recibirán también entrada a la ciudad celestial. Apocalipsis, capítulo 22, versos del 3 al 5. Léalo conmigo. Apocalipsis 22, 3. Y no habrá más maldición allá en la ciudad celestial, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Y estos siervos son los justos. Y verán su rostro, mire, verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos.
cuántas retribuciones reciben los justos justamente por mantener su vida íntegra delante de Dios. El accionar de los malos y de los justos están bien definidas en las Escrituras, en la Biblia. Y podemos darnos cuenta por sus acciones a qué grupo pertenece cada persona. A lo mejor usted ya se ha fijado a qué grupo usted pertenece. El obrar de los malos obtiene su merecida retribución según sus mismas obras. Dios los observa de lejos, los resiste y obtendrán al final el castigo eterno. Los justos, en cambio, obtienen el favor de Dios, su bendición, su protección, su sustento, su gozo, su paz y entrada a la ciudad celestial para estar para siempre con Él. Hermanos, luego de haber analizado el obrar de los malos, sus acciones y el pago que ellos recibirán, luego de ver también la conducta de los justos y su destino final, veamos unas cuantas recomendaciones finales para todos nosotros. En el libro de Proverbios, el capítulo 4. Sí, Proverbios, el capítulo 4, unas recomendaciones finales para ir terminando el estudio de esta noche. Vamos a leer el verso 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. El verso 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Verso 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de balde y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. El consejo de la palabra de Dios es que aunque veamos que los malos, los impíos, los injustos prosperen y aparentemente no son castigados por sus malas acciones, que no veamos sus caminos, que no vayamos tras ellos. Otro consejo. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 33. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 33. Leemos: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, aquí la palabra del Señor nos aconseja finalmente que debemos cuidar las compañías que tenemos a nuestro alrededor, recordando siempre que aunque estamos en este mundo aún, no somos del mundo. Un consejo más. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, el capítulo 6, el verso número 9. Gálatas 6, 9, leemos así: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Qué lindo, ¿no? Que nos mantengamos firmes. La idea es que nos mantengamos siempre en la senda de los justos, haciendo el bien, que en el momento de Dios obtendremos la siega de acuerdo a nuestra siembra. Y permítame un último consejo más de la palabra del Señor. En el libro de los Salmos, capítulo 1, pasaje muy conocido, versos 1 y 2.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Andar, caminar y sentarse son acciones que nos dicen algo. El andar indica ir en una dirección. El caminar da la idea de estar cómodo. Y el sentarse es establecerse en un lugar. El consejo de Dios aquí es no ir por la misma senda de los malos, no concordar con sus acciones y no establecerse junto con ellos. Solo así podremos hallar una alegría, una dicha, la de mantener nuestra vida limpia, libre de influencias externas y ser guiados únicamente por la palabra de Dios. Amén. Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este tiempo porque tú nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has mostrado cuál es la senda de los malos, sus acciones y las retribuciones que ellos obtendrán, así como la senda, el camino del bien de los justos por la que debemos andar. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre por la senda de rectitud, meditando en tu palabra, escudriñándola como la hemos hecho el día de hoy en esta noche. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, hoy y siempre. Amén. Y antes de cerrar este tiempo, mis queridos hermanos y amigos, queremos extender la invitación, si Dios nos da vida, si Dios nos lo permite, para el día domingo, 10 minutos a las 11 de la mañana, pues nos estamos reuniendo en nuestro templo, la Iglesia del Dios Viviente, y si usted no puede asistir, nos puede también sintonizar por este mismo medio, por este mismo espacio virtual, para que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios. Buenas noches y que Dios los bendiga.